Lituania y Letonia. Eh, María, por favor, como ya habíamos apalabrado, vamos a grabar estas jornadas para, para después poderlas difundir entre las empresas que no han podido estar en esta reunión. eh, y será mucho más fácil después seguirlas para ello. María, ¿puedes grabar? Sí, se está grabando, ¿no? Ya está, Perfecto. sí. Muy bien, muchas gracias. Em, Bienvenidos a todos. Soy César Mateos y soy el responsable del Departamento de Desarrollo de Negocios en Europa, en Andalucía Trade. Bienvenido a todas las empresas andaluzas participantes, miembros del Club Europa, porque esta acción está enmarcada en lo que hemos venido denominando el Club Europa, con temáticas especiales, temáticas de actualidad y temáticas como en este caso nos ocupa, dar información sobre nuevos mercados. No que los mercados sean nuevos, es que son más desconocidos para nosotros, evidentemente, y no tenemos una presencia tan especial como en otros que son también más importantes para Andalucía. Bienvenida a todas estas empresas andaluzas. Para esta jornada también damos la bienvenida a la Oficina Económica Comercial de España en Lituania y Letonia, a la cabeza su consejero jefe, Jaime Fernández Sánchez. Bienvenido, Jaime. Y Gracias. Birute Makauskiene, que es el analista de mercado de la oficina. Muchas gracias, Birute, también por compartir este Hola. tiempo con nosotros. Sabemos que nos acompaña por aquí entre la multitud de la sala online nuestro jefe de proyecto y socio en Suecia, Rubén de Pedro, a quien saludamos también cariñosamente. Mm. Em, Tenemos que reseñar que la oficina de Lituania tiene área de influencia en Letonia. Eh, Hay otro país báltico que todos conocemos, que es Estonia, pero se lleva desde la Oficina Económica Comercial de Finlandia. Y es por eso por lo que Estonia no está representada en este webinario. Hemos querido mejor focalizarnos a través de la Oficina Económica Comercial en estos dos mercados, Lituania y Lituania. Para hablar de estos países, pues tenemos a dos invitados de referencia en estos mercados. Como ya he apuntado anteriormente, Jaime Fernández Sánchez es el consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Lituania y Letonia y nos introducirá los países, las características de mercado de los dos países. Y después, acto seguido, bueno, esta intervención tendrá aproximadamente, durará 20 minutos y después Birute Makauskiene, la analista de mercado, se detendrá un poco más en las oportunidades de negocio de los sectores que hemos reseñado como los más interesantes para desarrollar estas oportunidades comerciales. Recordarles que en general la jornada tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. A las 11 esperamos haber terminado. Incluye un turno de preguntas y diálogo con los ponentes que espero sea especialmente dinámico y activo. Si os parece bien, como tenemos un chat en las jornadas, ahí podéis escribir vuestras consultas, vuestras preguntas y a la finalización, si os viene bien, dejamos ese ratito para hacer las preguntas. María Zumárraga, que es la técnico responsable del norte de Europa, podríamos decir, podría ser vuestra voz.
Gracias a todos una vez más por vuestra participación y si os parece bien, Jaime, por favor. Hola, hola, buenos días. Encantado de estar aquí como ponente para hablaros de los dos mercados que son responsabilidad de la Oficina Económica y Comercial en Vilnius, que como bien ha dicho César, somos responsables de Lituania, pero también de Letonia. Voy a compartiros una presentación. A ver si entra sin problema. Bien. Ya está. Sí, perfecto. Estupendo. Muy bien. Pues como ha dicho César, en esta breve presentación lo que voy a intentar es de hacer una comparativa de los dos mercados, del mercado lituano y el letón, con lo que es la economía andaluza, para que tengáis una idea de a qué mercados os estáis, en el caso de que queráis establecer relaciones económicas o comerciales, os estaríais enfrentando. Como podéis ver en esta primera diapositiva, la población y el tamaño de Andalucía es bastante mayor que el de cualquiera de estos dos países individualmente e incluso en su conjunto. Es decir, la población de Lituania no representa más que un tercio aproximadamente de la población de Andalucía y la de Letonia es incluso menor. Es el caso que, incluso sumando la población de Lituania y de Letonia, apenas alcanzan un poco más de la mitad de la población andaluza, es decir, en torno al 55%. Como veis, el tamaño de los dos países es similar y representa aproximadamente unos 2/3 de lo que es Andalucía. Es decir, con esto os hacéis una idea de que nos estamos enfrentando a unos mercados pequeños donde la población y por lo tanto el volumen de consumidores pues es reducido. Ahora, en cuanto al peso económico, podemos igualmente ver que hay una divergencia importante entre Lituania y Letonia, puesto que el PIB de Lituania es prácticamente el doble que de Letonia, con apenas 1 millón más de habitantes. Aún así, la suma del PIB de los dos países, de Lituania y Letonia, apenas alcanza también poco más de la mitad del PIB andaluz, es decir, aproximadamente los dos países sumarían el 55% del PIB de Andalucía. Ahora, y debido a esa divergencia importante que hay entre el PIB de Lituania y Letonia, esto hace que la renta per cápita de los lituanos pues sea bastante más elevada que la de Letonia e incluso un poco más elevada que la de Andalucía. Es decir, alcanza los 27.000 euros, que es un poco por encima de la renta media que tiene Andalucía, el PIB per cápita andaluz, que está en unos 25.000. Sin embargo, el de Letonia pues es bastante algo inferior, quedándose en aproximadamente unos 21.600 euros. Esto os tiene que también poner de manifiesto que son mercados que, aunque similares y en zonas geográficas muy parecidas, el PIB o el poder adquisitivo de unos y otros difiere bastante, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora del producto o los mercados a los que os vayáis a dirigir, o mercado nicho. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que, al igual que Andalucía, estas dos economías, desde que salieron de la esfera soviética, pues han sufrido un proceso de transformación que les ha llevado de economías eminentemente agrarias e industriales a economías de servicios. Si bien la especialización que han alcanzado esas economías de servicios son bastante distintas a las que ha alcanzado Andalucía. Andalucía es una economía de servicios fundamental, pero con un peso muy importante del turismo, lo cual no se da en estos dos países. En el caso de Lituania, pues se ha especializado más en la innovación y en la tecnología, mientras que en el caso de Letonia, pues se ha especializado un poco más en los aspectos de las finanzas. El turismo tiene una importancia pequeña, pero es una importancia creciente en el tiempo. Son países que se han dado cuenta de que tienen
elementos atractivos a nivel internacional desde el punto de vista turístico, como es el paisaje, la ecología, son países muy, podemos decir, verdes, y tienen el mar Báltico, que también los hace atractivos en ese sentido. Ahora, bien, hablando un poco diferenciado de Lituania, la evolución que ha seguido en relación a Letonia, que es evidente, puesto que el PIB per cápita y el PIB nominal es bastante distinto en uno y en otros países. En el caso concreto de Lituania, podemos decir que ha seguido desde que se incorporó. Podemos decir, y esto se me ha pasado a decir, que los dos se incorporaron en 2004 a la Unión Europea y a la OTAN, y los dos forman parte de la zona euro. Letonia se incorporó en el 2014 y Lituania en el 2015. Esto también facilita mucho los intercambios económicos y comerciales, puesto que forman parte de la propia zona euro, lo cual hace que no haya problemas de tipo de cambio de divisa o riesgo de divisa, como puede haber con otros países que, aun siendo miembros de la Unión Europea, al no formar parte de la zona euro, pues hay que tenerlo en cuenta, como puede ser el caso de la misma Polonia, ¿no? que mantiene su propia moneda. Bien, en el caso concreto de Lituania, como hemos dicho, desde su incorporación a la Unión Europea ha tenido las tasas de crecimiento del PIB promedio entre el 3 y el 4%, que es lo que le ha permitido, como hemos dicho, pasar a ser una economía muy dinámica dentro de la Unión Europea, con un alto crecimiento y unas perspectivas de crecimiento importantes. Y que, como hemos dicho, se ha enfocado en la innovación y en la tecnología. Como podemos ver, ese hecho hace que sea bastante atractiva en el caso de atracción de inversión. En el año 2024 atrajo 3.000 millones de euros, que es, como podéis comparar con Andalucía, es más de 3 veces lo que atrajo Andalucía en el mismo año. En el caso de Letonia, desde su incorporación a la Unión Europea, las tasas de crecimiento del PIB han sido inferiores en promedio, con un promedio de en torno al 2-3%, inferior a los que ha obtenido Lituania en ese mismo periodo. Es más, en los últimos años Letonia se ha visto mucho más afectada por la situación de la guerra en Rusia y Ucrania, porque tenía unos lazos económico-comerciales mucho más intensos con Rusia que los que tenía Lituania. Debemos tener en cuenta que Riga tradicionalmente fue y era considerado como un puerto de salida de mucha de la producción industrial rusa a mercados exteriores, y que, como consecuencia de las sanciones, pues todo ese intercambio económico y comercial pues ha desaparecido, lo que ha afectado enormemente a la actividad económica del país, que está buscando ahora pues alternativas al mercado ruso, tanto para la salida de sus productos como para los intercambios económicos y comerciales. Es decir, que también importa bastante producto o materia prima de la propia Rusia, que ahora está prohibida. Eso ha producido pues que en los últimos años, si bien las perspectivas de crecimiento del PIB de Lituania son muy positivas, sean mucho más reducidas en el caso de Letonia. Aún así, como podéis ver en la propia diapositiva, las dos, siendo economías pequeñas, son economías muy abiertas al exterior, con fuertes intercambios económicos y comerciales con el resto del mundo. Actualmente tienen unos niveles de apertura de sus economías aproximadamente del 100%, que tradicionalmente eran bastante más elevados, como consecuencia de esos mayores intercambios que tenían con Rusia o Bielorrusia, y que hoy en día pues han desaparecido de un plumazo. Como podéis ver, y en comparación con la propia Andalucía, el grado de apertura es muchísimo mayor. En cuanto a podemos ver ahora ese grado de apertura o ese comercio. Veis que las exportaciones, por ejemplo, de Lituania se aproximan o son muy similares a las exportaciones, el volumen en valor de las exportaciones andaluzas, que rondan los 40.000 millones, y las lituanas pues están en torno a los 37.000 millones. Es decir, siendo un país pequeño, con un tercio de la población que tiene Andalucía, podéis ver que es un país muy dinámico en el comercio exterior, con una economía muy abierta y que exporta a niveles similares a los andaluces. Es
también una economía muy abierta, aunque algo menor la de Letonia. Aún así tiene unos volúmenes de exportaciones de 19, casi aproximadamente 19.000 millones, teniendo pues una población muy reducida que es inferior a los 2 millones de habitantes. En el caso ya de las relaciones, bueno, las importaciones, podéis ver que los dos países son deficitarios, es decir, importan más que lo que exportan. Como veis en el caso de Lituania, pues tiene un volumen de importaciones similar al que tiene Andalucía, en torno a los 41.000 millones, y el de Letonia pues es aproximadamente la mitad, lo que es coherente con el peso de su economía, que es la mitad que la economía lituana, manteniendo un grado de apertura similar al que tiene Lituania. En cuanto al comercio bilateral entre estos dos países y Andalucía, podéis observar que Andalucía guarda un superávit significativo en sus relaciones comerciales con estos dos países, exportando, en el caso de Lituania, aproximadamente el doble de lo que importa, y en el caso de Letonia no es el doble, pero también es una cantidad significativamente más elevada las exportaciones andaluzas que lo que importa de estos países. Después Birute hará un análisis más detallado de cuáles son los productos que se importan y exportan más de cada uno de estos dos países, por lo cual yo no me voy a detener a exponer. Y con esto creo que os he tratado de dar un resumen de estas economías, que en resumen os tiene que quedar claro que son unas economías pequeñas, con una población reducida. En el caso de Lituania, con un PIB per cápita por encima del andaluz. En el caso de Letón, con un PIB per cápita un poquito inferior y, por lo tanto, con un poder adquisitivo menor, que son economías muy abiertas en el comercio internacional, dinámicas y con unas perspectivas de crecimiento de su PIB altas, mayores en el caso de Lituania que en el caso de Letonia, por esos efectos que hemos dicho de la crisis ruso-ucraniana, que está afectando en mayor medida a Letonia. Y con esto pues doy paso a Birute, el analista de mercado, que os va a hablar con mucho más detalle de cuáles son los sectores que se han sido identificados, bueno, cuáles son los tradicionalmente que hay más intercambio entre estas dos naciones y Andalucía, y cuáles son los sectores que hemos identificado así como de mayor interés. Birute. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por mostrar interés en nuestros mercados, Lituania y Letonia. Yo llevo en esta oficina 18 años ya, entonces tengo algo de experiencia ya, y siendo una lituana, entonces yo creo que también tengo conocimientos de mi país y del país vecino, que es Letonia. Entonces ahora voy a compartir mi presentación y entonces vamos a ver un poquito los sectores. Sí. Pues entonces, lo primero que quiero decir, entonces, hablando de estos países, es muy importante también tener en cuenta la distribución de la población, no solo el número de habitantes como tal, porque, por ejemplo, en Lituania se puede ver que la distribución es como más... hay más población en todas las zonas, y entonces Vilnius tiene unos 600.000 habitantes, pero también en el centro tenemos Kaunas, la segunda ciudad, que también tiene su industria y tiene 300.000 habitantes, y en el oeste del país, en la costa, tenemos Klaipėda, que tiene 160.000 habitantes y es un puerto importante. Y entonces también tenemos Šiauliai y Panevėžys, otras dos ciudades importantes, que tienen 112 y 86.000 habitantes. Entonces, en Lituania la distribución es como más uniforme por todo el país, mientras que en Letonia, como veis, prácticamente todo está concentrado en Riga, que es el puerto principal del país, y Riga como tal, como ciudad, tiene casi 600.000 habitantes, pero con la región de Riga, con los suburbios, digamos, y con toda esta área, llega prácticamente 900.000. Esto es la mitad de Letonia, que entonces esto es muy importante para tener en cuenta que la mitad de Letonia es Riga y la zona de Riga.
Entonces, hablando de qué viven estos países, como veis, el PIB por sectores, Andalucía tiene mucha importancia en el sector agrícola, Lituania no tanto, Letonia sí, pero tenemos que tener en cuenta que en Letonia una gran parte de este peso del sector primario, entonces lo tiene silvicultura, porque 42% del territorio letón son bosques. Entonces, en cuanto a agricultura, los principales sectores es trigo, cereales, y esto se exporta mucho porque, por ejemplo, en los últimos años, con la guerra de Rusia en Ucrania, entonces las exportaciones de cereales de Lituania y Letonia a España han crecido mucho. Era como casi uno de los principales productos exportados. Luego, en cuanto a las industrias, como podéis ver, Andalucía no tiene tanta industria en general, industria manufacturera en concreto. Lituania sí tiene un peso bastante importante en cuanto a su PIB de industria manufacturera, y Letonia también tiene casi doble de importancia de eso. En cuanto a la construcción, las cifras son más o menos parecidas. En cuanto a los servicios, por supuesto, las tres economías son de servicios, pero en cuanto al peso de comercio, transporte, y almacenamiento y hostelería, esto es un sector también muy importante en las tres economías, pero con una diferencia, que en Andalucía, por supuesto, el sector de hostelería es más importante que en estos dos países, y entonces hay que tener en cuenta que tanto en Lituania como en Letonia el peso del sector de transporte y almacenamiento es muchísimo más alto, porque entonces llega al 12% en Lituania y 7% en Letonia. Y actividades inmobiliarias, como veis, Andalucía tiene más que Lituania y Letonia. Entonces, hablando sobre los principales subsectores de qué viven estos países y qué producen, entonces en Lituania los sectores más importantes industriales podrían ser industria alimentaria, porque el sector agrícola, entonces a lo mejor no tenemos tanta producción de leche y de carne, pero sí que tenemos una industria de transformación de productos y de producción de productos lácteos y de productos cárnicos y de bebidas también. Luego también el sector importante en Lituania es madera y producción de muebles, porque la mayoría de las fábricas lituanas de muebles producen para IKEA. Entonces, esto es también una parte importante de la economía lituana. En cuanto a la industria química, tradicionalmente tenemos una refinería de petróleo, que es la única en los Bálticos y que por su facturación es la empresa número uno en Lituania. Luego también tenemos unas fábricas muy importantes de fertilizantes, y un sector en crecimiento en los últimos años especialmente es el sector de biotecnologías, que también el país está haciendo mucho hincapié en este sector y está invirtiendo en el desarrollo. Luego, hablando de comercio mayorista y minorista, entonces, tal como ha dicho Jaime, nuestras economías son muy abiertas, y entonces esto también comercio interior y comercio exterior, porque entonces en comercio interior también, como vais a ver, está bastante consolidado, y entonces las principales empresas de comercio están entre los top 10 de Lituania. En transporte y almacenamiento es muy importante decir que en Lituania este sector es de una importancia especial, porque se considera que Lituania es un país de transportistas, especialmente de camioneros, porque las empresas lituanas de transporte por carretera están entre las más importantes de toda Europa. Luego, en cuanto a la tecnología de información, especialmente en los últimos años, ha crecido mucho el sector este y el sector de servicios, en general el sector de externalización de servicios, porque algunas empresas tan importantes como Danske, Nasdaq, Western Union y Yara han establecido sus centros de servicios en Lituania. Entonces, digamos, los lituanos son suficientemente buenos, tienen la capacidad para prestar estos servicios a todo el grupo. Hablando de Letonia, un sector muy importante para ellos es silvicultura, porque como he dicho, 42% del territorio letón es bosques, y entonces ellos aprovechan de esto, tienen producción de productos de madera. Una de las empresas más grandes que también ha invertido en España es Latvias Finieres,
que produce chapa de madera. También el sector de muebles sí que es importante. En industria alimentaria, lo mismo que en Lituania, tienen producción de productos lácteos, cárnicos y bebidas. Luego, desde la época soviética han heredado y siguen desarrollando la industria de transformación de metales y maquinaria. En comercio mayorista y minorista también son fuertes, tienen sus propias empresas de esto, porque esto también está relacionando con con el transporte y el almacenamiento, porque tanto Lituania como Letonia se puede decir que actuaban y siguen actuando como hubs de importación y exportación en esta zona. Entonces, muchas empresas lituanas y letonas se dedicaban a comprar productos e importar productos en otros países y luego reexportarlos a otros países, especialmente de la antigua Unión Soviética. Entonces, algo de esta exportación, como sabéis, con la guerra, pues entonces tuvo que cambiar porque entonces con las sanciones y todo impuestas, entonces no se podía exportar, seguir exportando a Rusia y Bielorrusia ciertos productos, pero entonces las empresas han encontrado estas otras soluciones y se ve que parte de esta reexportación que iba destinada a Rusia y Bielorrusia ahora va a través de Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y otros países de la antigua Unión Soviética. Y en Letonia también están apostando por el sector de tecnologías de información y comunicación. Tienen centros de servicios de Tieto Evry, Accenture y también de la empresa española Amadeus. Siguiendo con las importaciones de Lituania, pues el valor total son casi 41.000 millones de euros y entonces los principales sectores, como veis, son sectores industriales, porque lo primero, por supuesto, como Lituania, tanto Lituania como Letonia no tienen sus propios recursos naturales, entonces tienen que importar tanto petróleo como gas, como incluso electricidad, porque tampoco teníamos tanta producción. En los últimos años ya se está desarrollando más y se está invirtiendo en energías renovables. Entonces, este año era el primero cuando Lituania ya podía abastecerse de su propia producción. Antes importaba una gran parte de la electricidad también, pero como ya he dicho, entonces la empresa de transformación de la refinería de petróleo, pues entonces también es uno de los motivos porque Lituania está importando tanto en esta partida de combustibles y aceites minerales. Y luego, como veis, pues otros sectores son también industriales. En cuanto a Letonia, las importaciones totales llegan a casi 22.000 millones de euros y los principales sectores también son sectores industriales, aunque la importación es algo más diversificada. Y, por ejemplo, también se puede destacar que entre los principales sectores están las bebidas, pero cuando miramos las estadísticas, entonces, por ejemplo, Letonia está importando mucho vino, pero luego prácticamente 85% de este vino se está reexportando. Entonces, cuando analizamos las estadísticas, hay que tener en cuenta esto también. Esto es un factor muy importante, que no todo, digamos, como que estadísticas a veces mienten en este sentido, que si miramos las importaciones lituanas o letonas, en algunas partidas prácticamente 60% o incluso 70% de lo importado luego se reexporta. Entonces, no son importaciones para el consumo interno. Luego, hablando de las exportaciones andaluzas a Lituania en el año 2024, como veis, el sector principal son los productos agroalimentarios, especialmente hortalizas, frutas y aceite de oliva. Conservas de hortofrutícolas también están entre los principales capítulos importados, pero a mí me alegra mucho que entre los sectores importados también tenemos productos industriales y tecnología. Y he visto que los productos que están importando son productos de industria química y materiales de construcción. Entonces, esto también muestra que las empresas andaluzas tienen posibilidades de exportar no solo productos agroalimentarios, sino también productos como más tecnológicos.
En cuanto a las importaciones letonas de Andalucía, vemos que aquí sí, productos agroalimentarios llegan a 73% de todas las importaciones. Aquí hortalizas y es la partida más importada, pues llega prácticamente al 50% de todas las importaciones y aceite de oliva y frutas son las partidas siguientes. Entonces aquí la diversificación es mucho más baja y entonces a nosotros yo creo que nos gustaría cambiar esto y ayudar a vosotros, si es posible, para diversificar más las exportaciones que llegan a Letonia. Entonces, como hemos visto que una gran parte de las empresas que se han apuntado a este webinario son empresas del sector agrícola, especialmente de aceite de oliva, entonces voy a centrarme un poquito más en la distribución minorista en Lituania y Letonia, cómo está organizado el sector. Entonces, tanto en Lituania como en Letonia tenemos una alta concentración y entonces esto quiere decir que la distribución agroalimentaria principalmente se lleva a cabo a través de las grandes cadenas de supermercados. Máxima es el líder en los dos mercados y Máxima es una empresa lituana de origen lituano y ya llevan trabajando en estos mercados pues más de 30 años y como veis en Lituania es el líder número uno porque tiene prácticamente un tercio de todo el mercado de distribución minorista. Entonces, si estáis en Máxima, ya tenéis una buena parte de todo este mercado. Luego la siguiente cadena es Iki, que anteriormente era una cadena lituana, digamos, constituida por los hermanos que han venido aquí a Lituania de Bélgica. Ahora esta cadena pertenece a Rewe, una empresa alemana. Y luego Lidl, que ha entrado hace no tanto, menos de 10 años, pero ya tiene una cuota de mercado bastante significativa. Esto quiere decir que a los consumidores lituanos también nos gusta tener descuentos. Y entonces, en general, hablando sobre la distribución, hay que tener en cuenta que muchas veces el consumidor está esperando descuentos, porque a nosotros nos han mal acostumbrado a tener siempre descuentos. Entonces, estos mercados funcionan así. Luego, la siguiente cadena es Norfa, es una cadena local lituana que también tiene casi 12% del mercado y es una cadena, digamos, de bajos costes prácticamente. Y la siguiente es Rimi. Esta empresa es una empresa sueca. Anteriormente, por lo menos, pertenecía a una empresa sueca, ICA Gruppen. Ahora les han vendido a una empresa danesa, Salling Group. Y entonces, esta cadena en Lituania no es tan importante. Pero como vais a ver, en Letonia, Máxima y Rimi, cada una, según las estimaciones, tienen entre 30 y 40% del mercado. O sea, entre estas dos cadenas pueden llegar a 80% de todo el mercado de distribución minorista. Esto es una cosa a tener en cuenta. Luego Lidl, que ha entrado en Letonia tan solo en el año 2021, como veis, estaba creciendo bastante su cuota de mercado y ahora ya llega a unos 10%. Y luego también para mencionar otras cadenas ya locales y mucho más pequeñas, porque en total pueden llegar a unos 20%, son Top, Mego, Elvi y Lats. Pues entonces, esto ha sido mi presentación, la introducción. Hablando de los sectores tecnológicos, también es muy importante tener en cuenta que nosotros recomendamos que tengáis un importador, un distribuidor local, porque creemos que entonces esto es muy importante simplemente por el conocimiento del mercado y también que normalmente recomendamos que os limitéis a un importador, un distribuidor, porque como veis, estos mercados son relativamente pequeños y teniendo varios, pues puede perjudicar el propio producto, porque entonces empiezan a competir entre ellos mismos y también cuando organizamos alguna misión comercial o tenemos algún servicio, normalmente las empresas locales nos dicen que si tengo exclusividad, entonces sí. Si no me dan exclusividad, entonces no me interesa.
Entonces, esto ha sido una breve introducción. No hemos podido contar mucho durante estos 15-20 minutos. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y que sepáis que nosotros siempre estamos a vuestra disposición. Entonces, aquí tenéis nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico. Entonces, para cualquier duda o consulta podéis escribirnos, podéis llamarnos, podemos concertar una reunión por Teams y ya hablamos con más detalles sobre vuestro sector en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Virute. Tanto ese repaso que nos ha hecho Jaime de los dos países, tanto mm, esta descripción también de estos principales sectores y estas oportunidades han estado verdaderamente clarísimas. Yo me quedo con que, bueno, a pesar de que los países son pequeños, tienen prácticamente un poco más de la mitad de población de Andalucía, son países que están en especial, tienen un especial crecimiento, con gran especialización. También no podemos dejar también de reseñar que son países que reexportan, que son importantes hubs de reexportación y que por tanto no solo se trata de ver a estos mercados en sí como mercados en el que finaliza la vida del producto, sino que esa vinculación con las antiguas repúblicas soviéticas. Es evidente que hay repúblicas soviéticas que han sufrido malas relaciones, como pueda ser Bielorrusia o Rusia, pero como decía Virute, todos esos países de Asia Central, ¿no? En la que esa reexportación también podría ser muy interesante. También reseñar en la parte agroalimentaria, ¿no? La importancia de tener socios locales, esa distribución local y si es posible uno solo, ¿no, Virute? Sí, Sí, esa, recomendable. está todo muy concentrado. Pues si queréis, damos paso a las preguntas. María, ¿tenemos preguntas en el foro? Y han entrado varias preguntas. Traslado la primera, ¿vale? Es de Lady, de la empresa Roltia, y dice: buenos días, mi empresa se dedica a la industria metalmecánica. Vendemos allí, pero poco, y queremos tener más presencia. ¿Cómo es el sector en ambos países? Bien, yo creo que esta es una pregunta para Virute, sobre todo. Vamos a hacer de un sector concreto. Ya dice que tiene presencia en el país. ¿Nos podría haber dicho qué tipo de presencia? Si es a través de exportación, si tiene ya aquí un distribuidor, para que pudiésemos darle una respuesta un poco más específica. Pero bueno, Virute, les puedes comentar un poco más o Sí, menos. pues de otro lado, entonces yo veo que muy bien que esto sea la industria metalmecánica, sea un sector industrial, porque sí, estos sectores, por lo menos por lo que vemos en nuestros servicios personalizados y en las agendas que estamos haciendo, pues estos sectores tienen más posibilidades, porque entonces los dos países están creciendo y están invirtiendo también en el desarrollo de su industria, en el desarrollo de de sus mercados, y entonces yo creo que sí, estos sectores normalmente tienen más posibilidades. Entonces, si queréis hablar en concreto sobre vuestro producto, pues casi que os recomendaríamos contactar con nosotros, podemos concertar una reunión por Teams y entonces ya hablamos con más detalles sobre vuestro producto en concreto, porque también depende mucho del producto. Hemos visto que hay algunos productos que triunfan en estos mercados y tienen mucha demanda, y luego también hay otros productos que también son a lo mejor industriales y a lo mejor ya aquí las empresas tienen sus propios proveedores y no quieren cambiar. Entonces también depende mucho del producto en concreto. Tenemos que verlo caso por caso. Uh-huh. Preguntas: son fabricantes de equipos de aerotermia para ACS y quería saber si actualmente cuentan con algún programa de ayudas a las renovables.
Sí. Bueno, no sé si siguen vigentes, pero creo que Virute nos lo puede especificar que sí que había ayudas a las renovables, ¿no? Sí, Para el sí. empresa. Sí, porque estos dos países siguen apostando por el desarrollo de los renovables. En Letonia la situación era un poco más diferente porque ellos tenían y siguen teniendo la central hidroeléctrica de Daugava, del río, y entonces con esto ellos cumplían más que sobra los requisitos de la Unión Europea para la producción de energía renovable. Entonces durante años no invertían mucho porque ya tenían cumplido este objetivo de la Unión Europea. Últimamente han empezado a invertir más, pero en Lituania, de verdad, en los últimos años, el sector sí están invirtiendo y hay ayudas estatales a este tipo de desarrollos. Ujú. Vale, tenemos otra pregunta de Andrés de Palacio Oliaxi, que es una empresa productora de AOV Gourmet, que quería un poco más de información concreta sobre este sector. Pues este sector está creciendo, por supuesto, porque entonces la renta per cápita en los dos países está creciendo. Lo único que, como podéis ver, la distribución en principio se está llevando a cabo a través de las grandes cadenas de supermercados y normalmente el sector gourmet, entonces son tiendas gourmet, son tiendas pequeñas. Entonces se puede entrar, se puede mirar y hay posibilidades, pero tenéis que tener en cuenta que por el momento las ventas son relativamente reducidas. Estarán creciendo, por supuesto. Ujú. Bien, Eva Existe, Laguna de... perdona, Perdona. perdona María, ¿existe, Virute, una mayor atención a ese sector de aceite de oliva virgen extra por parte de los mercados? Pues en principio esto está creciendo porque el consumidor lituano y letón, entonces como ahora ya está creciendo su renta per cápita, entonces por supuesto la gente quiere vivir bien, la gente quiere vivir, tener comida sana y entonces sí, por supuesto, yo creo que está creciendo la demanda de estos productos. No es tan alta como debe ser, como en otros países, porque por ejemplo en cuanto a aceite de oliva en general, entonces el aceite más consumido sigue siendo aceite de colza y aceite de girasol en estos dos mercados. Entonces aceite de oliva es un producto que todavía tiene un camino por recorrer en estos mercados. Y Eva Laguna de St. Gabriel International, una empresa de turismo idiomático, pregunta cómo es la popularidad del español en estos países. O bueno, a ver, aquí tradicionalmente se estudiaba en las escuelas el ruso, que ha sido sustituido por el español, con lo cual la demanda interna aquí de estudio de español está creciendo mucho, hay mucho interés. Entiendo que él se dedica al turismo idiomático, lo que quiere es que sean lituanos y letones que vayan a España a estudiar español. Obviamente, si se pone como asignatura en los colegios, pues la demanda a nivel de niños, podría decir, va a ser creciente. El interés es muy alto y luego hay podemos decir que hay mucho interés por el turismo en España. Hay muchos lituanos y letones que viajan a España por vacaciones, hay varias conexiones aéreas, tanto en Barcelona como en Andalucía, hay vuelos directos a Málaga, tanto desde Vilnius como desde Riga, con lo cual, pues sí, yo creo que es un momento acertado para venir a publicitar las academias y los cursos de español a todos los niveles, ¿eh? No solo al nivel de los niños o de los estudiantes, sino también para adultos. No sé si Viru te puede añadir algo más desde la perspectiva lituana, que lo verá mejor. Lo puedo confirmar que en principio sí, está creciendo mucho el interés por el idioma español y justo porque en los colegios están eliminando la enseñanza de ruso, entonces tienen que sustituirlo por otro idioma. Y a mí me alegra que esto es el español que han elegido.
Por nuestra parte, Jaime y Virute, bueno, en España hay una industria, llamémoslo, de servicios, de enseñanza del español vinculada con el turismo, también muy importante. Andalucía, eh, dentro de la nación, tiene un peso específico también muy importante. Tenemos grandes escuelas de enseñanza del español que son muy activas. También desde Andalucía Trade las acompañamos en los mercados internacionales. Europa es evidente que es un mercado principal para ellos. Pero bueno, esta información que nos dais, pues la verdad que es muy útil porque ya os digo, los mercados no es que sean nuevos, es que también para nosotros Mm. son muy desconocidos, ¿no? Los países Sí. bálticos. Y bueno, pues bueno Sí, está al saberlo. respecto debo añadir que aquí no tiene presencia el Instituto Cervantes en ninguno de los dos países. Ah, ¿no? Por lo tanto, hay una falta de promoción del español que Mm, mm, puede ser clave en mm. introducirse, ¿no? Entiendo también, Jaime, que no existe una consejería de educación, ¿no? Por parte del ministerio, Hay ¿no? una consejería de educación, pero no es principal en Riga y es Ajá. muy reciente. Ah, Creo que empezó apenas hace unos meses ah. a funcionar, pero creo que dependiente de la de Varsovia, de Polonia. Sí, sí, con la que trabajamos además mucho. ¿M? ¿Hay Ujú. mucha vinculación con Varsovia, con Polonia en Y, general? a ver, no tanta como debería, yo creo, Mm. dada la importancia de Polonia o el peso que hay. Yo creo que por parte de Lituania sí que hay ahora empezando a haber un interés por establecer unas relaciones mayores entre los dos países, pero no, tradicionalmente y sobre todo yo creo que en los últimos años, no lo sé, pero la verdad es que no ha habido lo que debiera haber. Y si bien Lituania parece que está despertando en ese interés, en Letonia no lo he visto tanto, por Mm. ejemplo. Ujú. Sí, yo creo que con Polonia tenemos cierta relación de amor y odio, porque entonces durante siglos teníamos un estado común y entonces en este estado se hablaba más bien polaco que lituano, entonces yo creo que también nos sentíamos un poco oprimidos, si se puede decir, ¿no? Pero últimamente somos muy buenos vecinos, yo creo que tenemos que cultivar esta relación también. En cuanto a las relaciones comerciales, sí, muchas veces incluso la gente va a Polonia de compras, entonces eso sí. Ujú. Debemos tener en cuenta que las comunicaciones entre los dos países no eran muy buenas, sobre todo las comunicaciones terrestres, porque ni eran buenas las conexiones de carretera entre los países bálticos y Polonia, ni las conexiones ferroviarias. Debemos tener en cuenta que en Polonia tenían el ancho europeo, mientras que en estos países tienen el ancho soviético, con lo cual la conexión ferroviaria era mala. Todo eso la Unión Europea lo está intentando revertir con fuertes inversiones, tanto ferroviarias como en carreteras, lo cual reducirá mucho el tiempo de conexión. Pensemos que ahora la distancia aproximada por carretera entre Vilnius, capital de Lituania, y Varsovia es apenas 5 horas y pico, 6 horas. En cuanto esto mejore, podrán ser conexiones muy rápidas, apenas a lo mejor en tren de alta velocidad, a lo mejor en 3 horas puedes estar de una capital a otra, lo cual sí que va a mejorar muchísimo en el futuro las relaciones entre los dos países. Muy bien. Seguimos con las preguntas, María, Sí, por hay favor. otra, sí, pregunta de una empresa de aplicación geofísica con experiencia en hidrogeología y minería y querían saber las oportunidades para ofrecer sus servicios a empresas mineras o de proyectos de geotermia. Bueno, esta se la dejo a Virute, porque yo realmente del sector de la minería aquí no sé mucho. Pues yo Esto podría me- decir que empresas mineras prácticamente no hay en ninguno de estos países porque no tenemos recursos naturales, entonces no hay minas, lo primero, y luego en productos de geotermia, pues sí, podríamos ver, pero entonces deberíais escribirnos y explicar un poquito más en qué consiste vuestro producto y entonces ya podríamos ver qué oportunidades hay en concreto. Otra empresa
quería tener información acerca de la situación del mercado cárnico en estos países, tanto la producción de producto cárnico para su exportación como la importación de materias primas cárnicas para la elaboración de estos. Sí, pues entonces la industria cárnica aquí es muy importante, un sector muy importante en nuestra industria agroalimentaria. Y entonces hay que tener en cuenta, sí, también que a nosotros nos sorprendió porque anteriormente este mercado, las empresas se abastecían de materia prima local, pero últimamente parece que la capacidad de transformación de estas empresas es más alta que la capacidad del sector agrario aquí de producir materia prima. Y entonces sabemos que se está importando, por ejemplo, en concreto, si hablamos de especies, entonces se está importando tanto cerdo como pollo, que son los dos productos más importantes, porque, por ejemplo, carne de vaca no se consume tanto, carne de cordero prácticamente no, entonces... Ujú. Vale, otra empresa de tecnología para el retail se llama Comercia, comercio minorista. Dice que hace unos años Máxima compró y después vendió en España la empresa Supersol. El nivel y el tipo de uso de la tecnología y sobre todo el uso de las mismas por los consumidores en las tiendas de Lituania están en un nivel similar al resto de Europa. Pues yo podría decir que casi por encima del resto de Europa, porque entonces Ujú. en Lituania y Letonia los consumidores son muy, muy tecnológicos. A nosotros nos gustan las cajas, por ejemplo, de autoservicio, que en Mm. España a vosotros os gusta hablar con la cajera, a nosotros no, nos gusta hablar con la máquina. Entonces nos gusta usar la máquina para eso. Entonces, todo tipo de tecnologías más que bienvenidas en el sector. Sí. De hecho, el pago en efectivo es casi inexistente aquí. Es todo pago digital. De momento no hay más preguntas, César. Pues bueno, me ha llamado la atención que son mercados que apuestan por la innovación, por la tecnología, las finanzas. También hemos de decir que, por ejemplo, en concreto con Letonia, Andalucía también es captadora de inversiones letonas. Tenemos dos empresas precisamente del sector de finanzas y TIC afincadas en Andalucía. Una está en Granada y otra está en Málaga. ¿M? De Ujú. temas de finanzas. Son sectores también pues, muy interesantes en los que también ya con esa capacidad que tienen las empresas de estar trabajando también estén en otros lugares, ¿no? De diversificar su presencia a través de implantaciones. Nosotros, Andalucía, somos una tierra donde se trabaja bien y, bueno, estamos atrayendo también este tipo de empresas. Como sabéis, Jaime y Virute, Andalucía Trade no tiene presencia en estos mercados. Ujú. Vamos a decir los tres mercados, ¿no? Ujú. de países bálticos. Y por tanto es evidente que cualquier consulta, cualquier trabajo que propongan nuestras empresas tienen que ir dirigida a la oficina comercial, que una vez más también, y aquí agradeceros el apoyo, ha sido también un placer trabajar con vosotros, de verdad. Y bueno, pues estamos encantados de dar la oportunidad de dar voces, ¿no? a estos nuevos mercados. Es verdad que desde Andalucía, María y yo, tenemos una mirada puesta en los países bálticos y eh, en un corto plazo. No descartamos tener una cierta presencia comercial Andalucía Trade a través a lo mejor de los países nórdicos
como las oficinas comerciales tienen, por ejemplo, a través de Finlandia en Estonia, pero nosotros no descartamos tener una cierta presencia comercial a través de países nórdicos, pero bueno, esto vamos a dejarlo que se asiente con el tiempo. Es un lugar estratégico, indudablemente, y bueno, son de estos mercados que yo llamo de suma y sigue, ¿no? Diversifica exportaciones, son entornos muy seguros, bueno, entre comillas, porque Rusia está muy cerquita, ¿no? Pero es verdad que tiene una cobertura con Europa y con la OTAN, ¿no? También muy protegida y que, bueno, en principio es uno de los nuestros y por tanto debemos de estar muy presentes en todos estos mercados, ¿no? Y bueno, pues si no hay... muchas gracias. María ha puesto en el chat también el correo de contacto de la oficina comercial. Si no os ponéis en contacto con ellos porque sois tímidos, pues nos podéis también preguntar a María y a mí. Enseguida os redirigimos a ellos, ¿vale? Así que, bueno, pues puntualísimo, con puntualidad castrense, diría, a las 11 en punto, damos por finalizadas estas jornadas. Muchísimas gracias, las empresas andaluzas que están aquí con nosotros interesándose por estos mercados y de verdad todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a Jaime y Virute y espero también que volvamos a coincidir. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias, gracias, de César. verdad. Muchas gracias, María, por darnos esta oportunidad de exponeros estos mercados a los productores andaluces. Muy bien. Muchas gracias, César, María y a todos. Muchas gracias. Muchas Y gracias. seguimos en contacto. Sí, por supuesto. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta Gracias luego. a Adiós. todos. Adiós.